sonidos de bocina, voy cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, sobre el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, sobre el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. 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 Y con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con címbalo y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, Es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hundieron y el mar huyó. ha exhibido su espada en la batalla, Al enemigo lo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha exhibido su espada en la batalla, al enemigo lo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo y lo ha hecho con poder. Ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Derrotó potestades, es Jesucristo el Rey. Dios ha tronado en el cielo, ha resonado su voz. Los montes temblaron, las piedras se hundieron y el mar huyó. oh, alábale. ¿Cuántos están gozosos en esta tarde? Aleluya. Así vamos a adorar al Señor con adoración. Levanten sus manos. El Señor está en este lugar, derramando de su Espíritu Santo. Grande eres, Padre Santo. Trae tu presencia en este lugar, Señor Jesús. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Oh, Santo Señor Jesús. Se moverá su espíritu aquí.
en este lugar. Será tan fuerte que en sus alas nos envolverás y nos bautizarás. El mudo cantará, el ciego hoy verá. Cadenas se
Sí, paz de Cristo, hermanos. Hoy damos gracias a Dios por una vez más poder compartir la palabra de Dios en este día, y también damos gracias a Dios por todos los amigos que han estado también viendo este video, y los que han también compartido con un familiar, con un amigo. Queremos darles gracias, y usted está haciendo esto para que alguien sea bendecido, y la palabra de Dios es la que hace la obra. Nosotros simplemente somos instrumentos, simplemente somos la boca, y Él es la palabra. Y hoy queremos compartir con la ayuda de Dios un tema que tiene que ver con el poder de la bendición. El poder de la bendición vamos a estar compartiendo. Se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 6, verso 23 al 27. Y cuando hablamos de la bendición, en la palabra de Dios vemos cómo Dios desde el principio, ¿verdad? Su plan, su buen sentir, su buen deseo como el Creador, pues fue bendecir al hombre. Entonces, y vemos también que a través de Jesucristo, ¿verdad? A través de Jesucristo, ahora todo aquel que cree en Él pues alcanza la bendición. Hay una escritura donde dice que Él llevó la maldición clavándola en la cruz para darnos la bendición. Estamos contentos porque tenemos la bendición de Dios, que Él solamente la puede dar. Dios solamente puede transmitir la bendición de lo alto, ¿verdad? Lo que es el bien. Y en este tema que vamos a compartir, vamos a hablar sobre la influencia, cómo la bendición trae a nuestra vida lo que viene siendo un poder moral, un poder de la verdad que funciona en nuestra mente, un poder que actúa en sensibilidad. Y también otro punto es ser salvos o ser sanos, disfrutar de un bienestar en nuestra vida. Y el tercero, vamos a compartir sobre lo que es fructificar, eso es la bendición. Y el cuarto es prosperidad. Después de ahí vamos a pasar a victoria o triunfos en la vida. Y por último es el favor de Dios. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, lo que es su bendición. Y así vamos a abrir nuestra Biblia en este día. Le invito a que abra su Biblia ahí en el libro de Números, capítulo 6, el verso 23 al 27. Y voy así a dar lectura en el nombre de Jesucristo. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Este último versículo dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y dice Dios, y yo los bendeciré. Gloria al Señor. Esta es palabra de Dios. Entonces, al hablar sobre el tema el poder de la bendición, en el poder de la bendición vemos que Dios Él dice la Biblia que cuando formó al hombre y a la mujer, ahí en el primer libro de Génesis, ¿verdad? En el primer capítulo vemos que dice que los bendijo desde el principio. Pero esta historia que leemos aquí de Números, vemos que Dios sacó al pueblo de Egipto. Ya Dios los sacó de la esclavitud, ya Dios los sacó de ese lugar
donde estuvieron por 430 años esclavos, ahí sirviendo a Faraón. Pero llegó el momento que Dios los sacó de Egipto. Y esto es lo que queremos ver, cómo Dios los sacó para bendecirlos. Porque vemos que dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que llamara al pueblo porque los iba a bendecir. Dice, los voy a bendecir. Y eso es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Él quiere tratar con nosotros, sacarnos de ese lugar donde no es provechoso, sacarnos de un contorno donde no está relacionado Dios, sacarnos en este caso vemos que los sacó de Egipto, pero los sacó para bendecirlos. Ese es el punto principal. Pero a través de la Biblia también Dios les dio un pacto de sangre. Hizo un pacto y lo hizo con sangre, porque todo pacto tiene que ser considerado con sangre. Y cuando se hace un pacto con sangre, esto daba a entender que el que rompía el pacto tenía que pasar como si fuera esa víctima. Pero Dios se compromete a cumplir un pacto, y ahora a través de la sangre de Jesucristo Él puede bendecir tu vida. Ahora a través de la sangre que Jesús derramó hizo un nuevo pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores bendiciones. Y también cuando los saca para bendecirlos les da una ley. Y cuando les da una ley es para que el pueblo tuviera una identidad. Esa ley los iba a formar. Esa ley son códigos morales para que se fueran distintos a los demás pueblos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que su bendición nos hace distintos, que su bendición quiere que nosotros tengamos una identidad en el Señor, una identidad de lo que ahora somos. Y una de las cosas que nos enseña la Biblia, que somos creación suya, que somos hijos suyos. Dice la Biblia que a los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les ha dado potestad, o sea, una identidad de ser sus hijos. La bendición, vemos que en este capítulo tiene que ver con una bendición sacerdotal, porque Dios dijo, quiero que llames a Aarón y a sus hijos para que los bendigas. Entonces es una bendición sacerdotal, pero esto es a través de Dios. O sea, la bendición la da el Señor, pero el Señor da también las indicaciones. Entonces hay indicaciones para recibir la bendición del Señor. Y no somos bendecidos porque somos los mejores, o no somos bendecidos porque seamos personas con gran talento o con gran conocimiento. Recordemos que el pueblo de Dios era esclavo. Recordemos que el pueblo de Dios no tenía todavía una identidad, no eran pueblo, eran esclavos. Pero cuando Dios los sacó, hizo en ellos la nación de Israel. Y vemos que allí Dios, a través de estas ordenanzas, bendice al pueblo. Y yo creo que Dios siempre ha tenido una forma de cómo bendecir al pueblo, y Dios lo bendice a través de las ordenanzas que da a sus siervos. Y vemos que Dios cumple esa bendición en la vida del pueblo. Y también vemos que Dios les dio un nombre, dice la escritura en el último versículo. Dice ahí, si vemos, dice, y pondrán mi nombre sobre ellos. Qué interesante es que el poder de la bendición tiene que ver el nombre que está sobre ti. Esa es la bendición, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos hoy en términos humanos o de familias, vemos que si alguien se apellida por ejemplo, está Carlos Slim, ¿verdad? El que tiene ese apellido, pues tiene una bendición por cuanto tiene esa herencia. Pero Dios dijo y les dio su nombre. O sea, el nombre del Señor era una de las cosas más sagradas, ha sido una de las cosas más sagradas y más importantes en la Biblia. Vemos que en el principio dice que los hombres invocaron por primera vez el nombre de Jehová, porque era sagrado. Y también Moisés le preguntó por su nombre para saber
a qué Dios iban a adorar. Y vemos que a través de la Biblia también Jacob preguntó cuál es su nombre. Y el nombre, pero dice la Biblia que les dio su nombre. Entonces tenemos el nombre, un nombre que es sobre todo nombre. Y bajo ese nombre está la bendición. Dije, bajo ese nombre está la bendición. Dice la Biblia que Dios ha dado un nombre, dice, nos dio un nombre revelado a todos los hombres para que por medio de ese nombre seamos salvos. Y salvos equivale a ser bendecidos. Salvos equivale a ser prosperados. Salvos equivale a ser sanos. Salvos equivale a ser libres en el nombre del Señor. Qué poderoso es la bendición de Dios cuando tienes el nombre del Señor. Entonces dice que invocarán su nombre. Invocando el nombre del Señor, dice, hay perdón de pecados. Invocando el nombre, dice, y todos los que son del nombre de Jesucristo, para la gloria del Señor somos. Y eso es importante. La bendición, el poder de la bendición consiste en el nombre también. Que dice la Biblia que se sujetan los demonios al nombre de Jesucristo. La bendición del nombre de Jesucristo dice que aún escuchan el nombre y tiemblan los demonios. La Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos, invocarán el nombre y serán sanos. La Biblia nos relata una historia donde estaba un paralítico en la puerta hermosa. Ya tenía años ahí pidiendo limosna, pero los apóstoles por primera vez, cuando viven el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pedro le dijo, fíjate a los ojos, no tengo oro y no tengo plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Dios es el que transmite la bendición. Es lo que queremos aquí ver bíblicamente. Dios es el que transmite la bendición. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición a todas las naciones. ¿En qué forma fue bendición a Abraham? Es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, por haber creído al Señor. Así también dice, lo voy a bendecir. Y todos los que también creemos y seguimos a Dios, esa bendición cae sobre nosotros también. Dios es el que transmite la bendición. Dice que todos los seres humanos fueron creados para ser bendecidos, todos. Desde el principio dice que Dios bendijo a Adán y bendijo a Eva. Los bendijo, los creó y los formó a su imagen y los bendijo. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Entonces es importante ver que todos los seres humanos fuimos creados para ser bendecidos. O sea, no hay nadie que Dios haga a un lado, no hay nadie que diga que no puede alcanzar la bendición. Tú puedes alcanzar la bendición, tú puedes recibir la bendición del Señor. Simplemente está en nosotros creer en Él y seremos salvos. La bendición es muy esencial en el corazón de Dios hacia los hombres. Es importante que todo lo que mueve a Dios es bendecir al hombre. Es lo que Él quiere. La Biblia dice que antes de que el hombre fuera formado, primero dice que formó los cielos y la tierra. Preparó un lugar tan especial que la Biblia lo llama el jardín del Edén, donde Dios se paseaba, donde ahí estaba Adán y estaba Eva. O sea que Dios, la bendición es muy esencial para Dios. En su corazón está en bendecirnos. En su corazón está darnos esa gracia. En su corazón está darnos una identidad. En su corazón está que nosotros seamos prósperos, fructifiquemos, avancemos, tengamos victoria, estemos gozosos en el Señor. Entonces es muy esencial la bendición en el corazón de Dios hacia los hombres. Entonces tú puedes ser bendecido. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos y amigos que está aquí, tú puedes ser bendecido, porque Dios, nada impide la bendición de Dios. Dije, nada impide. La bendición de Dios se menciona desde el principio de la creación. Vemos que eso es un tema importante, porque se menciona desde el principio.
A mí me gusta cómo Pablo, cuando va a narrar las escrituras, dice, o más bien Jesús, Jesús cuando confrontaba a las personas decía, en el principio no fue así. Entonces tenemos que ir al principio y ver cuál es el plan que mueve a Dios. Y el plan que mueve a Dios es que la bendición de Dios se menciona desde el principio de la creación. Y el poder de la bendición. Ahora, ¿qué quiere decir bendición? ¿Qué es bendición? ¿Verdad? Vamos a compartir un poco sobre lo que es bendición. Es una invocación, dice, cualquier medio de felicidad, el mayor favor es la mayor bendición. Entonces, ser bendecido es que te encuentres, que estés completo, que estés favorable. El mayor favor es la mayor bendición. Que tengas el favor de Dios y no de los hombres. Que tengas el favor que viene de arriba, porque es mejor el favor que viene de arriba. Ese es el favor mayor, es la bendición más grande. Hubo en la Biblia, nos habla de dos jóvenes. Uno quiso tener placer porque tenía hambre, pero el otro quería la bendición mayor. Es importante cómo nosotros tenemos que buscar la bendición mayor. Y la bendición mayor es tener contactos relacionados con Dios. Puedes luchar, puedes trabajar, puedes obtener, porque Esaú era un hombre fuerte, era un hombre joven, lo que él quería lo lograba, pero vemos que no tenía la bendición mayor y se quedó triste. Pero aquel que retuvo la bendición mayor, la Biblia nos dice que llegó a tener 12 hijos y una hija, y esos hijos componen las tribus de Israel. Hoy hablaremos sobre la bendición bíblica. La bendición bíblica, y vamos a hablar sobre 6 categorías de bendición. Primero es influencia. O sea, cuando Dios te bendice es porque va a soltar en tu espíritu, en ti, lo que es influencia. Influencia es en sentido general, dice, es un poder invisible. Eso es lo que es influencia, un poder invisible. O sea, no eres tú. La bendición de Dios no es que seas tú, es cuando sales adelante. No es que las cosas se te den porque tal vez conoces, no es porque tengas la experiencia, sino la bendición es un poder invisible. Y Dios le dijo al pueblo, lo voy a bendecir, porque en ellos iba a operar un poder invisible. Cuando entraron a la tierra prometida, vemos que ellos no vieron cómo fue el que se derrumbaran las murallas de Jericó, pero fue un poder invisible. Así es la influencia. También es un poder moral o poder de la verdad que funciona en la mente. O sea, la bendición de Dios también es que nuestras mentes pueden captar las cosas del Señor. La bendición de Dios en nuestra vida también es un poder de la verdad que funciona en nosotros. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante, pero no todos conocen la verdad. No todos tienen lo que es ese poder para poder vencer las cosas que son a veces contrarias en nuestra vida, las cosas que vienen a destruirnos. La Biblia dice que el diablo viene a robar, matar y destruir, pero Jesucristo dijo, yo vine a darles vida y vida en abundancia. Eso es un poder que opera en nuestras mentes. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Se le hace locura. No puede seguir el camino de Dios porque le es difícil. No puede relacionarse con Dios porque le cuesta. Pero vemos que esa bendición es para aquellos que pueden venir ante su presencia, aquellos que pueden sentir la presencia del Señor, aquellos que pueden tener un contacto con Dios porque está operando en sus mentes esa influencia que podemos nosotros relacionarnos con la verdad. También influencia tienes un poder que actúa en sensibilidad. O sea, ese poder no viene, esa influencia no es para ser prepotentes. Ese poder no tiene que ver para gente que usa sus fuerzas humanas.
Ese poder no tiene que ver para las personas que se creen sabios, sino que son más bien personas que actúan en sensibilidad, donde dejan que Dios haga las cosas. Como dijo aquel, hay que esperar en Jehová y Él hará. Gloria al Señor. Ese poder actúa en aquellos que creen que el que pelea por ellos es el Señor. Ese poder es un poder real que actúa en lo que dijo el Señor: ser humildes, ser sencillos, que haga en nosotros esa sencillez para que ese poder actúe en nuestras vidas. Porque no actúa dice la Biblia, no es con espada y no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Un poder espiritual o un poder inmediato de Dios en la mente. Eso es lo que es una influencia. La bendición de Dios es que es un poder inmediato de Dios en la mente. Un poder que puede, por eso dice que nos dio una mente como mente de Cristo. Nos ha bendecido, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces estamos viendo un poder que actúa en la mente. No somos nosotros, sino es el poder que actúa en nuestra mente. Porque todos podemos descarriarnos, todos somos débiles, pero el poder que actúa en la mente es el que nos ayuda el Señor. Es un poder inmediato de Dios para que nosotros no seamos vencidos por el mal. Antes bien, dice la Biblia, hay que vencer el mal. La Biblia dice que debemos ponernos la armadura para que cuando venga el día malo estemos firmes en el nombre del Señor. O influencia quiere decir que no tienes miedo. Jesús dijo a los apóstoles: no tengan miedo, no se preocupen. ¿Por qué tienen miedo? Entonces vemos aquí que ese poder tiene que obrar en nuestras mentes, no estar teniendo miedo. Yo creo que ya vienen tiempos buenos para nosotros, pero tiene que obrar primero en la mente ese poder que es el poder de la bendición. Número 2, también la bendición, el poder de la bendición es que tengas salud o bienestar. Y bienestar o salud tiene que ver con vigor natural de las facultades. Que tengas ese vigor, que tengas esas fuerzas, que tengas esa disposición, que nada te ate, que nada te esté paralizando, ni nada te desanime, sino que tienes el vigor, como dice la palabra, fuerzas como búfalo. Como dijo el apóstol, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces la Biblia dice que es un poder donde es un vigor de las fuerzas facultades. Gloria al Señor, que tenemos un vigor para las cosas de Dios, que estamos dispuestos a hacer las cosas del Señor, aún vengan vientos, aún vengan tempestades, aún venga este tiempo que estamos viviendo, nos levantamos con vigor y levantámonos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Vemos que también es salud o bienestar, es gracia que anima al pueblo de Dios. Entonces es importante que nosotros consideremos esta bendición. Entre más pasen días, más me voy fortaleciendo en Jesucristo. Pablo dijo: este cuerpo, dice, se envejece, pero dentro de mí se va renovando y vamos adquiriendo fuerzas nuevas en el Señor. Y yo creo que este tiempo, aleluya, es un tiempo donde nos vamos a fortalecer. Es un tiempo donde tal vez estamos guardando la cuarentena, donde tal vez estamos en casa, donde tal vez no se ha podido hacer nuestros quehaceres, nuestros trabajos, tal vez no has podido, pero estás allí, pero te
tienes que fortalecer en el Espíritu. Es un tiempo de nosotros entender que vamos a salir más fuertes, que vamos a salir fortalecidos en el Señor, y que estamos fortaleciéndonos y nos estamos preparando para algo más grande en el nombre de Jesucristo. El poder de la bendición también tiene que ver con fructificar. Es importante. La Biblia dice que cuando Dios le habló a Moisés, le dijo que iba a ser una nación de él. Y aún lo sacó de su tienda en una noche y le dijo: ve al cielo, ves las estrellas, dice, las puedes contar, dice, porque así será tu descendencia. Entonces también de fructificar, dice, también tiene que ver con produciendo frutas en abundancia o una tierra fértil. Eso es fructificar. Entonces Dios nos llamó para llevar fruto, dice, y fruto en abundancia. Hermanos y amigos que está aquí, fructificar tiene que ver que estamos en el mejor lugar, estamos en la mejor tierra, estamos donde aquí se puede alcanzar cosas más grandes. Dijo el profeta al rey, dice: haz todo lo que te has propuesto en tu corazón, porque Dios está contigo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. Fructificar es producir, dice, en abundancia, o es una tierra fértil, abundancia en cualquier cosa. El apóstol Juan le dijo a uno de los discípulos, dijo: así como prospera tu alma, así prosperes en todas las cosas. Entonces Dios nos llama a prosperar en todas las cosas. Prosperar en nuestra vida personal, prosperar en nuestra labor, prosperar en nuestra adoración, prosperar en nuestras características, prosperar en nuestra manera de hablar, prosperar en nuestra casa, prosperar en nuestra familia. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos en todo lugar. La Biblia dice que Dios bendijo a José aún en la cárcel. Fue bendecido. O sea, Dios bendice en cualquier lugar. En cualquier lugar que estemos. Es bonito estar en ciudades grandes donde hay más abundancia. Es bonito donde, por ejemplo, el país vecino, donde se gana un poquito más. Aleluya. Pero ¿sabe qué? En cualquier lugar Dios te puede bendecir. No importa dónde estés, no importa en cómo esté el lugar, si tienes la bendición de Dios, es una bendición que va a abarcar en todas tus áreas de la vida en el nombre de Jesucristo. Fructificar es dejar una herencia en cada área de nuestra vida. Es importante. Fructificar es dejar, o sea que no solamente Dios nos va a bendecir, sino que aún vamos a dejar una herencia. La Biblia dice que cuando Dios bendijo a Abraham, fue un hombre más rico de todos en ese tiempo. Y esa herencia, dice, él mismo le dijo a Dios, dice: no me has dado un hijo, no me has dado prole, y el hijo de mi siervo, dice, el Nazareno, me va a heredar. Pero Dios le dijo: no, Él no te va a heredar. Vemos que los que son fructificados por Dios dejan una herencia. Dejan una herencia, dice, ¿para qué? Porque ven que ahí está la bendición del Señor. Dejan una herencia en cada área de su vida. Dejan un ejemplo, dejan un consejo, dejan una manera de haberse presentado. Dice, dejan una herencia en cada área de su vida. Eso es lo que es fructificar. Y tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar para dar ese fruto. La Biblia dice que tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo. Es importante. Gloria al Señor. Y también el poder de la bendición tiene que ver con prosperidad. Prosperidad. Tener lo suficiente para hacer la voluntad de Dios. Es importante. Dios siempre trae la prosperidad, pero para hacer la voluntad, que tengamos lo suficiente. La Biblia dice que estemos contentos con lo que tenemos, porque Dios tiene cuidado de nosotros y Él suplirá cualquier necesidad conforme sus riquezas en gloria. Dile al que está a tu lado, aleluya, Dios tiene cuidado de nosotros.
La prosperidad es avanzar o ganar en cualquier cosa buena. Eso es. Prosperidad es ir, en otras palabras, caminar hacia el frente. Aleluya. No como los cangrejos que caminan hacia atrás. La prosperidad siempre te va a llevar a lograr más cosas buenas para tu vida, para los que te rodean. Es avanzar. Esa es la prosperidad. Avanzar o ganar. Tú no eres un perdedor, tú no eres una persona que retrocede. Y si llegaras a retroceder es como dicen, porque vas a tomar impulso y vas a ir a lograr mejores cosas en tu vida. Porque esa es la bendición de Dios. La bendición de Dios también dice, pero también puede ser peligrosa también la prosperidad, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo vemos que es importante tener el balance de las cosas. Aleluya. Dios no nos llamó para enriquecernos, sino nos llamó para ser salvos y predicar su palabra en el nombre de Jesucristo. Dios no tiene problemas con la prosperidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios que es dueño de todo este mundo. Y dice la Biblia que Él nos dará lo suficiente, que nada nos va a faltar. Hay un versículo que expresamos mucho nosotros los creyentes, dice, buscar, dice, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Entonces vemos que Dios siempre va a traer la prosperidad. Dile al que está a tu lado, tal vez ahorita estás descansando, tal vez ahorita no se ve tanto el trabajo, no se ve el movimiento, pero cree en el poder de la bendición de Dios, porque Dios es el que transmite la bendición y Él te va a traer la prosperidad. Cree en el Señor en el nombre de Jesucristo. También el poder de la prosperidad, el poder de la bendición, tiene que ver con victoria o triunfos. Victoria está relacionado con dominio, que tengamos dominio sobre todas las cosas. La Biblia dice, estamos propensos a caer, pero voy a tener cuidado. La Biblia nos habla donde dice que el sabio ve el peligro y huye. O sea, tener dominio de las cosas. Eso es ser victorioso. Cuando tenemos dominio, tener lo que viene siendo madurez, tener un dominio de nuestra lengua, tener un dominio sobre nuestra manera de pensar, que no nos arrastren nuestros pensamientos, tener un dominio sobre esto que está pasando, que no nos domine, aleluya, sino antes bien nosotros vencerlo en el nombre de Jesucristo. Dile al que está a tu lado, tú vas a triunfar esta pandemia. Nosotros vamos a triunfar en el nombre de Jesucristo. Si tú lo crees, di gloria a Dios en este día. Gloria al Señor. Tener dominio. La Biblia nos habla que Dios lo bendijo, le dio autoridad, lo que es tener dominio sobre las bestias del campo. Aleluya. La Biblia dice, tomarás serpientes, dice, y no te morderán. O sea, tendrás dominio. Aleluya, gloria al Señor. Entonces la Biblia nos habla del dominio, que es la bendición de Dios. También la bendición de Dios tiene que ver con conquistar, porque es victoria. Esa es la bendición, que vamos a conquistar. Y dile al que está a tu lado, vamos a conquistar en el nombre de Jesucristo. Pero para conquistar se necesita nosotros entender que vamos a desafiar las cosas. Para conquistar se necesita entonces en nosotros ser valientes y no desmayar. Para poder conquistar, había comentado de ponernos la armadura de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque viene, hermanos, de momento tenemos que pelear. Tenemos que pelear contra lo que viene siendo la tentación. Peleamos contra los ataques. Peleamos contra todo lo negativo. Pero tú puedes tener la victoria, porque esa es la bendición del Señor. Aleluya. Pablo dijo, en Cristo somos más que victoriosos. Aleluya. Y no porque nosotros seamos las personas que tengamos las fuerzas o tengamos los medios o tengamos la capacidad para conquistar, no, sino porque ya
Dios conquistó por nosotros. La Biblia nos dice que Él venció la muerte, aleluya, venció el pecado y venció aún al mismo diablo y venció el infierno. Y si Él venció y conquistó, porque tomó las llaves del Hades, aleluya, y llevó cautiva la cautividad y derramó dones a los hombres, para que así también nosotros seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Aleluya. La vida es para triunfar. Aleluya. Y si tal vez dice la Biblia, si te has caído, levántate. Aleluya. Hay un versículo que dice: 7 veces puede caer el justo, pero de esas 7 veces puede levantarse, porque torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo, Él lo va a levantar. Victoria tiene también que ver con una persona que está alegre por el éxito. Eso es, aleluya. No es que tengas que estar alegre porque ya tienes el éxito o porque lograste el éxito, sino es una persona que está alegre porque sabe que va a triunfar. ¿Cuántos triunfadores hay aquí? Una persona alegre es aquel que sabe que va a salir adelante. Una persona que tiene la bendición de Dios está gozoso en el Señor porque sabe que va a tener la bendición más grande, que es la vida eterna. Una persona que está alegre por el éxito, pero todavía no lo llegamos, todavía no lo alcanzamos, aleluya, pero seguimos esforzándonos, seguimos peleando esta batalla, esta carrera todavía la seguimos corriendo, esta batalla todavía la seguimos peleando, pero ¿sabe qué? Lo hacemos con gozo porque ya fue un éxito, y el éxito está en la cruz del Calvario. Alguien diga gloria al Señor. O sea que ya tenemos triunfos por sus bendiciones del Señor. Él ya triunfó, Él ya venció. Y dice, y los que están con Él somos vencedores. Jesucristo dijo: el que está en mí, aunque esté muerto, va a vivir. En otras palabras, el que está en Jesucristo no le hace que esté esta pandemia o este virus. El que esté en Jesucristo, aleluya, va a vivir. Aleluya. El que está en Cristo tiene triunfos, y Dios nos llamó a triunfar, y estamos aquí y vamos a servirle al Señor, porque solo en Él está el triunfo, solo en Dios está la victoria. Gloria al Señor. Qué interesante es, aleluya, cuando David fue a llevarle de comer a sus hermanos, y había un desafío por los ejércitos de los filisteos, y estaba ahí un gigante, aleluya, y tenían días allí, aleluya, sin poder enfrentarlo, sin tener la victoria, sin poder triunfar. Estaban ahí preocupados, estaban ahí y estaban paralizados, no podían hacer nada. Pero ¿sabe qué? Llegó el momento de la victoria, llegó el momento del triunfo, aleluya, y eso se requirió un jovencito que adoraba al Señor, un jovencito que tenía su fe en Dios, aleluya, y se levantó y le dijo: te voy a cortar la cabeza y la voy a dar a las aves del cielo. Incircunciso, aleluya, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, es el tiempo de triunfar. Aleluya, esto ha venido tal vez y nos ha querido, aleluya, mantenernos quietos, pero viene un triunfo, y el triunfo más glorioso que está esperando la iglesia es que el Señor venga, aleluya, y esté esperando la iglesia en las nubes para llevarla con Él. Es un triunfo que ya está garantizado. La bendición de Dios nos ha garantizado los triunfos, las victorias, y sigue adelante, aleluya, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Por último, el favor de Dios. El poder de la bendición está en el favor de Dios. Y esto quiere decir que su rostro resplandece sobre los que están bendecidos. Su rostro, o sea, se refiere a un tipo de actos que el Señor hace por nosotros. No porque nosotros, aleluya, seamos buenos,
sino por su misericordia. Aleluya, hace resplandecer su favor. Aleluya, su favor es una ventaja constante. O sea que estás bendecido y vas a siempre a llevar la bendición, el favor, siempre te va a ir bien. La Biblia dice y dice: y estaré contigo, y todo lo que hagas prosperarás. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice: serás como un árbol plantado, donde yo voy a regarlo, donde yo voy a prosperarte. Mi favor está contigo. Gloria al Señor. El favor de Dios es el que debemos buscar, la bendición del Señor. El favor es que Dios es el que va a hacer las cosas. El favor de Dios es el que va a abrir puertas. El favor de Dios tiene que ver, aleluya, con cuando tú no puedes, entonces el Señor dice: yo lo hago por ti. Aleluya. El favor de Dios es que Él encara las cosas. Aleluya. Dice la Biblia: nosotros tenemos que dejar que Él haga las cosas. Tenemos que depender del Señor, porque el favor del Señor, aleluya, nos da gracia. El favor del Señor hace que se abran las puertas. El favor del Señor hace que se solucionen las cosas. El favor de Dios, aleluya, esa es la bendición de Dios para todo aquel que en Él cree. Aleluya. Dios dijo: llama al pueblo y los voy a bendecir. Y en este día hago un llamado a todos los que escuchan, a todos los que están ahí viendo el mensaje. El Señor hace un llamado para bendecirte. El Señor hace un llamado para sacarte adelante. El Señor está haciendo un llamado para que tengas victorias. Aleluya. El Señor está llamándote para que Él abra puertas. Aleluya. Él rompe los cerrojos de bronce. Él dobla el arco de cobre. Aleluya. Él rompe cadenas. Él va contigo y envía a sus ángeles, aleluya, para guardarte, para cuidarte y rescatarte, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. El poder de la bendición. Hoy puedes llevarte el poder de la bendición en tu vida. Hoy puedes abrir tu corazón al Señor y creer en esta bendición tan grande, porque Dios dijo: y yo los bendeciré. Solamente estamos hablando, solamente estamos dando un mensaje. Cree el mensaje. Dice: y pondré mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. En este día vamos a tener bautizos y vamos a invocar el nombre de Jesucristo sobre los nuevos miembros en el cuerpo de Cristo, que van a ser bautizados y recibiendo ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Van a tener el poder de la bendición del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así les invito a que se pongan de pie en el nombre de Jesucristo y levante sus manos, sea sensible al Señor. La sensibilidad hace que el Señor obre en tu mente. Haz un lado el problema, haz un lado tu preocupación, haz un lado toda esta situación, hazla a un lado. Sé sensible a la presencia de Dios. Dije: sé sensible a la presencia del Señor. Forma una atmósfera de adoración donde Dios se mueva, porque Dios habita en medio de la alabanza. Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así, en este momento, en el nombre de Jesucristo, declaro el poder de la bendición sobre tu vida, sobre todo lo que hagas. El Señor te prospere para bien y que tu mente tenga el poder de hacer el bien, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Amén.